Conoce todo sobre estas orejas de Mickey. Este es un cactus llamado orejas de Mickey o puntias. Este es muy llamativo por las orejas que se parecen mucho a Mickey Mouse. Este se hizo muy popular cuando empezó a tener estas orejitas y empezamos a cultivarlo en macetas. Es un cactus que yo les comparto, que es muy bonito, es de fácil cultivo y cuando empieza a tener esas cantidades de orejitas es cuando se ve más llamativo. De este les comparto que cuando lo tenemos cultivado en exteriores o en interiores debemos tener en cuenta que a él le encanta mucho el sol. Si lo tenemos en interiores lo tenemos que llevar a sitios bastante iluminados y si no terminamos perdiendo nuestra planta. Este se caracteriza mucho por la forma de las orejitas, terminan redondeadas en la parte de arriba, muy similares a una oreja. Estas hojas son de color casi blanco, el verde es como muy escondido. Esta pelusa blanca va tapando todo este cactus y cuando él va creciendo se va mirando como unos caminitos un poco más verdes y esto hace que sea muy encantador. Digamos, si lo tenemos en interiores, estas rayitas verdes desaparecen casi que por completo y ustedes van mirando, por ejemplo, estas hojas bastante pobres y terminan en esto, mira, se les van cayendo, se van desprendiendo. Algunas tienen unas raíces muy pequeñitas, pero terminan en la muerte. Acá, por ejemplo, tiene otras que se le han ido cayendo, ya que este cactus está al sol directo de las mañanas, pero algunas partes no le da el sol y esto hace que cuando lo tengamos al sol directo, vamos a irlo girando cada semana para que este tome el sol de manera uniforme. Si digamos la tenemos en interiores, ya es adulta, esta planta tiende a permanecer así como la tenemos. Lo único es que no va a tener más ramificaciones que cuando las tenemos en el sol directo. Si la tienes en interior, la puedes llevar algunas horas de sol al día, entre semana o el fin de semana y esto hace que ella se mantenga y no se vaya a deformar. En cuanto al abono, es una planta que debemos abonar periódicamente, cada 2, cada 3 meses o cada 6 meses, a veces cada año cuando ya son adultos. En cuanto al riego, es una planta que en interiores la tenemos que regar muy poquito porque es muy susceptible a la pudrición. Si la tenemos en una terraza o al sol directo, vamos a estar mirando que ella esté hidratada o si no, esperamos que el sustrato esté completamente seco ya que ella guarda en estas orejitas, en estos tallos, agua. Entonces, si la regamos muy seguido, entonces esta se tiende como a podrir. Cuando vamos a revisar a veces nuestras plantas, va pasando el tiempo y no le hacemos tratamiento preventivo. A esta planta la atacan mucho los hongos, los ácaros y la cochinilla algodonosa blanca que la confundimos con lo blanco de este cactus. ¿Qué pasa? Cuando vayamos a mirar, digamos, ustedes van a tener en cuenta que él tiene unos caminitos blancos y otros verdes. A veces la cochinilla se posa es en la parte verde y allí lo que yo hago es que cojo un cepillito con jabón, agua jabonosa, ajo licuado y empiezo a pasarle como una especie de palito por donde está estas arruguitas, por donde va pasando ese caminito verde y hago que esta se desprenda. También otra manera es de irla removiendo con fungicida, digamos cada mes, no tan seguido el fungicida porque a veces las deshidrata demasiado. Le hacemos tratamientos preventivos caseros y de último le aplicamos el fungicida. Bueno, digamos que no tienes fungicida, entonces le haces el tratamiento preventivo con el agua jabonosa, ajo machacado o licuado y empieza a sobarle hasta que esta vaya desapareciendo. Si ya le hiciste todo esto y la cochinilla persiste, entonces ahí sí le vas a colocar el fungicida hasta que esta mejore. En cuanto a la reproducción, es una planta muy fácil de reproducir. A veces sus orejitas se caen y con esto ellas solitas se reproducen. Les voy a explicar un poquito más a fondo cómo se hace su reproducción. Bueno, simplemente vamos a coger un guante para las personas que hasta ahora empiezan a cultivar esta planta. Es una planta que va soltando una especie de pelusa. También van a tener en cuenta que si no lo saben manipular van a empezar a utilizar un tapabocas porque estas pelusas son perjudiciales como para la nariz, se van por ahí, entonces empezamos a tener como una especie de alergia o cuando lo limpiemos, todo eso, porque aunque ustedes no lo crean, él las va soltando y no las vamos viendo. Bueno, vamos a coger una orejita, la giramos hasta que esta desprenda. Esta desprende muy fácil. Acá tenemos algunas que se le han ido desprendiendo solitas y ya han enraizado. Acá por ejemplo esta y esta también.
Yo acostumbro a que cuando estas empiezan a desprender, simplemente las dejo encima del sustrato, sigo regando la planta madre y ellas se reproducen ahí. Si ustedes tienen la oportunidad y la quieren colocar en sustrato aparte o simplemente las llevan a otra matera totalmente sueltas, entonces las pueden dejar también. Acá, por ejemplo, el sustrato que yo uso para esta es un sustrato suelto, arenoso, que tenga abono, que tenga piedritas, que tenga vermiculita. Lo importante es que nos drene súper fácil y no se nos vaya a quedar el agua allí. Acá, por ejemplo, vamos a dejar cicatrizar este por unos 2 o 3 días hasta que esta partecita de abajo tenga como una especie de callito, y la vamos a sembrar en maceta individual, o si no, simplemente la colocamos aquí al lado y volvemos a regar en una semana, ya que este cactus aguanta, y la vamos a dejar así para que nos crezca un cactus bastante frondoso. Acá les quiero compartir una sola hojita que quité y la puse a reproducir acá, y miren la cantidad de orejitas que esta tiene, una sola hoja. También es importante aclararles que cuando ustedes tengan la oportunidad de quitar una sola hojita o una sola orejita, la van a sembrar en abono. ¿Para qué? Para que este se llene de nutrientes y empiece a crecer bonita. Y si no, empiezan a crecer esas hojitas súper delgaditas y se empiezan a caer y no terminan en nada. Acá también, esta es otra hoja, mírenla, es una hoja madura, porque tampoco podemos empezar a reproducir estas hojitas pequeñitas porque no van a prosperar. Acá esta es una sola hoja y mírenla, ya tiene una cantidad de hojitas y está súper hermosa. Esta también era una sola hoja y empezó a propagarse de esta manera, y estas que ustedes ven acá se han caído solitas y se han ido propagando. Yo las dejo ahí, aunque son pequeñitas, ella sigue teniendo como una especie de manito, esta de acá, y esto hace que se vea de una manera muy bonita. Cuéntame de qué manera lo cultivas y si este tipo de cactus te encanta.